Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 6 de marzo, primer domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este primer domingo del tiempo de Cuaresma, en la primera lectura, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 al 10. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Importantísimo que en este primer domingo de Cuaresma se nos presenta este libro del Deuteronomio, en el cual se van estableciendo las normas que debe cumplir el pueblo de Israel, ese pueblo liberado por el Señor. Y lo primero es presentar las primicias de las cosechas, es decir, presentar aquel primer producto que da nuestro trabajo. Esa ofrenda al Señor. ¿De qué cosa? De lo mejor. ¿Y qué representa esta ofrenda de las primicias de las cosechas? Representa cómo el Señor quiere lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestra vida. Dedicado a Él. Dedicado a Él. Lo primero. Qué bonito es, por ejemplo, darnos cuenta que es tan importante que la primicia de nuestro día sea dedicada al Señor. Que lo primero que yo hago con mi nuevo día al despertar sea entregar ese tiempo al Señor. No lo último, no lo último. Oye, una de las cosas que da pena es ver que efectivamente cómo muchas personas en su vida ya adulta tienen ubicada la oración, el encuentro con el Señor solo en la noche. Solo en la noche. Sí, antes de dormir yo rezo. Hermano mío, muy bien, así aprenden los niños a rezar, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que el Señor quiere lo primero de nuestro día, las primicias. En segundo lugar, se le pide al israelita que al presentar a través de los sacerdotes estas primicias, hagan una declaración de conocer la historia de la salvación. Conocer la historia de cómo el pueblo ha sido liberado por el Señor. Esto se traduce para nosotros en esa necesidad de conocer efectivamente nuestra historia de la salvación. Ser conscientes. ¿Por qué es importante esto? Porque si una persona no está haciendo conciencia permanentemente de lo que ha hecho el Señor para salvarnos, bueno, ¿cómo va a vivir acorde a eso?
Esto, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, pero también a lo largo del año, todo el tiempo, se hace meditando, reflexionando sobre esa vía dolorosa del Señor. Toda nuestra vida cristiana siempre está centrada en mirar la vida de Cristo y en mirar efectivamente todo lo que ha hecho el Señor por amor a nosotros. Qué bonito es, por ejemplo, en esa práctica del Via Crucis, contemplar el precio de nuestra redención. El precio de nuestra redención ha sido que el Verbo de Dios se ha hecho carne, ha nacido entre nosotros, es el Emmanuel, el Dios entre nosotros, y ha muerto en una cruz, ha derramado hasta la última gota de su sangre por mí. Esto es algo que yo tengo que tener permanentemente en mi conciencia, permanentemente en mi conciencia, no un ratito, no a veces, sino continua y constantemente. Ser consciente de que yo soy aquel que el Señor ha salvado. Ser consciente de que yo soy aquel que el Señor ha liberado. Mi padre estuvo efectivamente en esa condición y hemos sido liberados. Y una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Reconocer lo que el Señor ha hecho, y eso ¿a qué nos conduce? A una adoración profunda. Qué bonito en este tiempo de Cuaresma preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está mi tiempo de adoración? ¿Cómo está mi tiempo de adoración? El tiempo en que paso adorando al Señor. Adorar al Señor significa, en primer lugar, darle tiempo. Darle tiempo. Hay algunas personas que dicen, es que no sé, por ejemplo, en la adoración eucarística, no sé qué hacer. Mira, hermano, lo primero es darle tiempo al Señor. ¿Qué significa? Ir y estar con Él. Ir y estar con Él. Esa es ya la primera adoración, el primer acto de adoración, y en el cual se va a fundar todo el resto que puedas hacer en esa adoración. Pero lo primero va a ser eso, dedicarle tiempo a Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿estoy adorando a Dios? La única manera de poder adorarlo es saber si efectivamente le estoy dedicando al Señor tiempo, y tiempo exclusivo. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. En la lectura de la carta a los Romanos se nos pone la condición esencial de nuestra salvación, y la condición esencial es nuestra fe. Y por eso empieza San Pablo diciendo, ¿dónde está la salvación? Bueno, la salvación, nos lo dice la Escritura, está al alcance de tu boca y de tu corazón. ¿A quién está destinada la salvación? A todos los hombres. ¿Y quién puede alcanzarla? Todos los hombres. Pero ¿de qué manera? Con nuestra libertad, con nuestro acto libre. La salvación no ocurre si no es en esa libertad. Qué importante recordar, Dios no obliga a nadie.
Dios no va a obligar nunca a nadie. El camino de Cristo es un camino que se realiza efectivamente en la libertad con la que yo me acerco al Señor. Eh, la salvación está al alcance de tu boca y de tu corazón. Esto es asunto de la fe. ¿Por qué? Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó. Hay dos acciones entonces, esa fe que nace del corazón y la proclamación. Esto no hace sencillo el acto de fe, porque fíjate bien, no se trata simplemente de decir, no, yo creo en Jesús. No, tiene que venir desde el corazón, desde una fe verdadera, profunda, desde esa fe que me permite reconocer además que si yo digo que Jesús es el Señor, que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, entonces las palabras de Jesús son las que tengo que escuchar y tengo que seguir. No existe entonces una fe que pueda desvincularse de cumplir los mandatos. No, si yo digo que creo, entonces inmediatamente voy a tener que poner los mandamientos del Señor en cumplimiento. La voluntad de Dios será lo que yo quiero cumplir. Entonces, no se trata simplemente de una expresión, basta con decirlo, yo lo digo y ya está. No, viene del corazón y al venir del corazón significa que hay una vinculación permanente con la palabra del Señor, una vinculación permanente de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Ninguno que crea que cree en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia para ninguno. No hay judío y no judío, sino que todos han recibido esa salvación. El Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, todo el que invoque al Señor. Y ahí viene entonces esa parte de usar la boca, proclamar. Proclamar significa anunciar al mundo, pero además se proclama en nuestra oración comunitaria, en esa proclamación de nuestra fe. La necesidad de que aquel que crea hable del Señor y alabe al Señor públicamente. Si yo tengo vergüenza, en cambio, de reconocer al Señor delante de los demás hombres, como le pasa a muchísimos, entonces tengo un problema fundamental, tengo un problema terrible. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo un acto de fe verdadero. Estoy teniendo un acto de fe que se está quedando ahí. Se está quedando, digámoslo así, perdido. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen
órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Primer domingo de Cuaresma, entonces la Iglesia nos propone reflexionar sobre esas tentaciones que ha pasado el Señor en el desierto después de esos 40 días de ayuno. Primera cosa importantísima, vemos cómo el Evangelio de San Lucas nos propone que en aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la escena posterior al bautizo en el Jordán. Entonces el Señor ha sido bautizado en el Jordán y queda lleno del Espíritu Santo. En cuanto Dios siempre está lleno del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no es otra cosa, es el único Dios. Pero recordemos que el Señor es verdadero hombre. Y entonces en su humanidad ha sido lleno del Espíritu Santo. Regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto. El Espíritu lo llena de gracia. Y en segundo lugar, es el mismo Espíritu el que lo conduce al desierto. ¿Por qué se menciona tanto el Espíritu Santo en esto? Bueno, muy sencillo. Para vencer las tentaciones, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esa acción del Espíritu Santo. Cuando una persona pretende luchar contra las tentaciones y triunfar con las propias fuerzas, se equivoca, y se equivoca completamente. No es con nuestras propias fuerzas, es en la gracia y en la fuerza de Dios, en la gracia y en la fuerza de Dios. Ahí es donde conoceremos la victoria. Y entonces el Señor lo que nos está mostrando el Evangelio es justamente esto, la necesidad de esa gracia, de esa fuerza del Espíritu Santo. Y podemos preguntarnos en primer lugar, ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Si es que yo quiero verdaderamente en este tiempo de Cuaresma salir victorioso, vencer. Segunda cosa importantísima, el Espíritu lo conduce al desierto donde permaneció durante 40 días. Durante 40 días. Y claro, recordamos entonces que esos 40 días que estamos viviendo en esta Cuaresma están en relación con esos 40 días de Jesús en el desierto. De alguna manera podemos decir, mira, yo al vivir estos días de Cuaresma, lo que estoy haciendo es unirme a Jesús en esos 40 días en el desierto. Yo quiero acompañar a Jesús en esos 40 días en el desierto. Eso es lo que quiero hacer durante la Cuaresma. Y qué bonito es cuando uno lo ve así. Y dice, yo voy a acompañar al Señor y voy a dejarme acompañar por Él. Durante esos 40 días fue tentado por el demonio. ¿Cuántas tentaciones tuvo el Señor? No significa que haya tenido 3 tentaciones, sino que fue tentado permanentemente. Y vamos a tener ese resumen de las tentaciones en esas 3 tentaciones que nos muestra el Evangelio. ¿Qué hizo durante estos 40 días? No comió nada. No comió nada. Y cuando se completaron esos 40 días, sintió hambre. ¿Cómo puede ser que el Señor haya sentido hambre solo a los 40 días? No es que sintió hambre a los 40 días. Cuando se nos expresa en este momento que el Señor sintió hambre, lo que se nos está diciendo es lógicamente que ese nivel de hambre había alcanzado su cuota máxima. Su cuota máxima, ya está. No se puede más. El nivel de la desesperación total. La desesperación que lleva a un hombre, por ejemplo, a ponerse en la boca cualquier cosa.
Cuando una persona está en un nivel desgarrador de hambre, de sed, es capaz de perder la razón y ponerse a beber lo que no puede beber, ponerse a comer lo que no puede comer. Bueno, ese es el estado de hambre en el que está Jesús. Es un estado extremo. ¿Por qué es importante esto? Porque nos muestra cómo, habiendo fortalecido su espíritu durante estos 40 días, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy simple. Se fortalece el alma para poder combatir incluso en las situaciones más extremas de las necesidades corporales. Aun cuando tengo toda esta necesidad, sigo poniendo a Dios en primer lugar. Precioso y maravilloso. ¿Por qué en el desierto? Porque el desierto es teológicamente ese lugar de encuentro con Dios para el pueblo de Israel. El desierto tiene un significado teológico profundísimo y por eso siempre ese encuentro con Dios va a ser en el desierto. ¿Dónde se ha producido ese encuentro entre Moisés y el Señor? En esa zarza ardiendo. ¿Dónde va a producirse efectivamente ese encuentro del pueblo con el Señor? En el desierto, en esa compañía. ¿Por qué el desierto? Cuando uno piensa en la naturaleza y ese encuentro con Dios, uno piensa, claro, es mucho mejor tener un encuentro con el Señor a través de un espacio florido, bello, árboles, naturaleza hermosa. El desierto no representa esa hermosura propiamente de la naturaleza. Más bien pensamos en la ausencia de la belleza. Bueno, para encontrarnos con el Señor verdaderamente, tenemos que liberarnos de todo consuelo humano. Mientras más resequedad haya alrededor, más profundo será el encuentro con el Señor. Cuando el ser humano está acostumbrado a complacerse con lo que está alrededor, la naturaleza que es tan bella, tan hermosa y que efectivamente me sirve para ese encuentro con el Señor, cuando el ser humano está acostumbrado a complacerse con las cosas del mundo, ese encuentro con el Señor será siempre más difícil. Y por eso es que en el camino cuaresmal renunciamos a las cosas esenciales para permitirnos esa liberación que nos hace encontrarnos de un modo más profundo con el Señor. Cuando se completaron los 40 días, siente hambre y entonces el diablo le dice, primera tentación, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. La tentación básica inicia ¿dónde? Inicia cómo. Inicia siempre en aquellas cosas más básicas. El demonio no va a buscar tentarnos en nuestra fe, si puede tenernos tentados simplemente en nuestros apetitos corporales. Y una persona dirá, no, sí, yo creo en Dios, pero lo que pasa es que no logro porque es tan fuerte la tentación. No, mira, no has caído en la tentación más fuerte, estás cayendo en las tentaciones más básicas, más básicas. Las primeras que utilizará el demonio para agarrarte. Jesús, y aquí viene algo tan profundo y tan interesante, no responde con un diálogo al demonio. No le responde al demonio entrando a dialogar con él, sino que lo que hace es utilizar la palabra de Dios. Fíjate bien, ¿qué utiliza Cristo para defenderse de las tentaciones? Proclamar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, de tal manera que podamos efectivamente recitarla, clamarla, cuando nos vemos enfrentados a las tentaciones. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Claro que tengo hambre, claro que tengo una necesidad
enorme, pero no voy a dejarme vencer. ¿Por qué? Porque sé que no es lo único que importa, que no es lo más importante. Después el demonio lo llevó a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Parece una tentación tan tonta. ¿Cómo pretende el demonio recibir adoración de Cristo? Pero claro, eh, muchas veces adoramos al demonio de maneras tan variadas. ¿Por qué? Porque hemos elegido ponerlo a él sobre Dios. ¿Y cuándo elegimos eso? Cada vez que elegimos poner cualquier cosa del mundo sobre Dios. Resulta que yo le puse más importancia a las vacaciones que a participar en la misa dominical. No, es que era carnaval, entonces era carnaval. Bueno, al final, no solo que no has ido a misa, sino que ya has hecho un culto de adoración al demonio. Has adorado las cosas del mundo. Adorar las cosas del mundo significa poner las cosas del mundo sobre Dios. Piensa, por ejemplo, en todas aquellas personas que caen en la tentación de las brujerías, de los hechizos, de los adivinos, de los médiums. No, porque lo que pasa es que yo quería conseguir no sé qué, no sé cuánto por aquí, por allá. La gran tentación, ¿y qué hago? Termino haciendo un pacto con el demonio. Es tan básico esto, ¿eh? Tan básico, tan elemental. Y para tantas personas y para tantos corazones es imposible darse cuenta porque están embullidos en la mentalidad del mundo. ¿Con quién estás haciendo un pacto en el fin de año cuando te pones una ropa interior de un determinado color? Ay, estoy haciendo un pacto con Dios. No, no estás haciendo un pacto con Dios. Estás haciendo un pacto con el demonio. Estás invocando al demonio, estás poniendo al demonio y eso significa adorarlo. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta. Eh, no te preocupes, no te preocupes de nada. Tú lánzate, Dios te va a proteger. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo ha contestado el Señor a las tres tentaciones? Ha contestado del mismo modo, siempre utilizando la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Y no tentarás al Señor tu Dios. Es interesantísimo cómo efectivamente en la primera tentación Jesús eh, responde con la palabra de Dios. En la segunda tentación responde con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace el demonio? En la tercera tentación utiliza la palabra de Dios, porque está escrito la manipulación por parte del demonio de la escritura sagrada. Por eso la escritura no es de libre interpretación, sino que siempre la vamos a interpretar dentro de la fe de la iglesia. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró hasta que llegara la hora. ¿Cuál hora? La hora de la cruz, donde el demonio va a creer que va a vencer y va a ser totalmente derrotado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.